pueblos todos aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, hoy sábado 5 del mes de julio. Quiero ofrecer esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Como pueden notar, estoy un poco quebrantado de salud, pero igual seguimos celebrando la Eucaristía, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Por las benditas almas del purgatorio, Manuel y María Guadalupe López, José López, Pedro Salas, Justino Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Roberto Natera, Magdaleno Rodríguez, Leoncio Mansueta, Luciano Mansueta, Reina Mari, Iván Sánchez, Alberto Navarro, María García, Holman Bernardo Blanco, Evelia Criollo, Carlos Labrador, Dayana Villanueva, Paulina Mercedes Núñez, Luis Alberto Toledo Falcón, María Apolinaria Riera, María Angélica Torres, Agustín Rafael Barcenas, Rafaela de la Asunción Torres, Alba Beatriz Diago de Velasco, Armando Velasco Mosquero, Kenny Jean-Pierre Pardo Velasco, Luis Alfredo Cleves, Marcos Aurelio Diago, Francisco Antonio Labrada, Pascuala González de Labrada, Rosalia Labrada de Salcedo, difunto de la familia Velasco Mosquera y de la familia Labrada González, José Antonio Pérez y María del Carmen Ramírez de Pérez, Teresa Zamora. Por la salud de Yudérica González Valdés, Angélica Vera, Miguel Barrón, Juliana Rodríguez, Andy Santana, Dinangeli Santana, Indecisa Martínez, Yelgar Hernández, Emilia de Maldonado, Luis Linares. Por la conversión de la familia Enrique Salas, Francisco Enríquez, Tabora Membreño. Por el embarazo de Leslie Rodríguez, Catherine Bautista, en acción de gracias a Jesús de la Misericordia, por favor concedido. Con estas intenciones y con la que ustedes tienen y están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras miserias. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, sábado 5 del mes de junio. Del libro del Génesis. Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Esaú le respondió: Aquí estoy. Isaac le dijo: Mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y caza algo para mí. Luego me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes, para que me lo coma y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacob entró a donde estaba su padre y le dijo: Padre. Isaac le respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob le dijo a su padre: Soy tu primogénito Esaú. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, siéntate y come de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo: Qué pronto encontraste algo para cazar, hijo. Respondió Jacob: Sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante. Isaac le dijo a Jacob: Acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo: La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no reconoció a Jacob porque sus brazos estaban velludos como los de su hermano mayor. Y se dispuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo: ¿Eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacob: Sí, yo soy. Le dijo Isaac: Acércame lo que has cazado para que coma y después te bendiga. Jacob le acercó el guisado y el padre comió. También le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob: Hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó. Y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, y que seas Señor de tus hermanos, y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, todos. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Todos.
Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Alaben el nombre del Señor. Alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Todos te alabamos, Señor, porque eres bueno. Alaben al Señor porque es bueno. Alaben su nombre porque es amable. Él escogió a Jacob, a Israel como posesión suya. Todos te alabamos, Señor, porque eres bueno. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios más que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Todos te alabamos, Señor, porque eres bueno. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrá días en los que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Como pueden notar, estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a celebrar la Eucaristía con mucho amor, con mucho cariño. Simplemente decirles dos cositas del Evangelio, dos cositas de la palabra de Dios, de la palabra que hoy hemos escuchado. Y es que dice la palabra: el vino nuevo se echa no en odres viejos, se echa en odres nuevos. El vino nuevo es la palabra de Dios. Ese es el vino nuevo. Y los odres somos nosotros. Ese odre tiene que ser un odre nuevo para que el vino pueda fermentar de la mejor manera. ¿Por qué no se echa vino nuevo en odres viejos? Porque el vino comienza a fermentar y por tanto destruiría el odre viejo y se desparramaría el vino. El vino es la palabra de Dios, vuelvo a repetir. Los odres somos nosotros. Debemos, por tanto, cada día tener ese deseo de ser ese odre nuevo
que reciba cada día el vino nuevo de la palabra de Dios, el vino nuevo del Señor. Todos los días debemos darnos la oportunidad de poder recibir ese vino nuevo de Cristo, ese vino nuevo que es la palabra del Señor, ese vino nuevo que quiere hacer cambiar nuestra vida, ese vino nuevo que quiere que nosotros amemos a Dios. Ese vino nuevo de Cristo es amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Como dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 20. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no eres capaz de amar a tu hermano a quien ves todos los días. El vino nuevo de la palabra de Dios, el vino nuevo de Cristo, debe reflejarse todos los días, debe reflejarse en cada momento de nuestra vida, en amar al prójimo, en amar al necesitado, en amar a las demás personas, en perdonar, para que Dios, con ese vino nuevo de su gracia, perdone nuestra vida lo que somos. Pues queridos hijos, ojalá ustedes y yo seamos cada día odres nuevos. Que seamos cada día odres nuevos para poder recibir el vino nuevo de la palabra de Dios. Que podamos recibir el vino nuevo de Cristo. Vino nuevo que se nos da en misericordia, en perdón, en amor, en bondad, en tantas gracias que hemos recibido del Señor. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso cada día para que seamos buenos y mejores cristianos. Recuerden la enseñanza de hoy. Señor, tú eres el vino nuevo. Yo quiero ser un odre nuevo que pueda recibir ese vino de tu palabra, que pueda fermentar en mi vida, que pueda cambiar mi vida y que pueda ayudarme a ser mejor. Por eso, Señor, quiero pedirte hoy que yo sea un odre nuevo, donde pueda recibir ese mensaje de la palabra de Cristo, ese mensaje de la palabra del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al Señor las oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, por nuestro obispo, por los sacerdotes, para que sigan llevando el mensaje de la palabra del Señor a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que cada día seamos odres nuevos y así podamos recibir todos los días el vino nuevo de la palabra de Dios y que pueda fermentar en nuestro corazón y así podamos tomar el sabor de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración, por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, para que Dios Todopoderoso tenga misericordia de ellos y les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por Venezuela, por todas estas ondas tropicales. Quiero orar de una manera muy especial por la gente de mi parroquia, porque todas esas aguas de los ríos van a desembocar gran parte al final de mi parroquia. Hay muchas personas que han perdido sus siembras, sus tierras están anegadas, sus animales están muriendo porque no tienen dónde descansar, hay mucha agua. Y bueno, esto es causa también de eso, ¿no? De no dejar de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso quiero pedirles que hagan una oración para que Dios cada día haga su obra en cada uno de nosotros. Y gracias a todas las personas que de alguna manera nos colaboran y nos apoyan para que Dios Todopoderoso les conceda abundante vida y salud y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y haga su santa voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que en esta ofrenda del pan y el vino coloques tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar, para que sea una ofrenda agradable al Señor. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío,
Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. De tu servidor, el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira esta la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
comunión espiritual. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos aproveche para la eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, quiero pedirles pues que me coloquen en sus oraciones para que Dios tenga misericordia y pase su mano sanadora. Gracias a todas las personas que siempre pues nos apoyan, están aquí presentes. Les pido disculpa hoy porque pues vuelvo y repito, estoy un poco mal de la garganta y estamos pasando una virosis y bueno, bendito sea el Señor, todo sea para la gloria de Dios. Hemos celebrado la Eucaristía con mucha alegría, con mucho amor, con mucho cariño, ¿sí? Y por eso, gracias por ese like, gracias por compartirla, gracias por siempre estar atentos a la palabra de Dios. Y bueno, como decía el Evangelio de hoy, seamos odres nuevos para poder recibir el vino nuevo que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que en los comentarios coloquemos: Señor, quiero ser un odre nuevo para recibir el vino nuevo de tu amor. Señor, quiero ser un odre nuevo para recibir el vino nuevo de tu amor. Ese es el vino nuevo, el amor de Cristo. Ese es el vino nuevo, la bondad, la misericordia, el perdón del Señor. Pues que ojalá nosotros seamos odres nuevos. Porque si no somos odres nuevos, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, somos ayudantes de Dios, por eso les exhortamos a no echar en saco roto, a no tirar por el suelo la gracia que han recibido. Cuando no somos odres nuevos, esa gracia de Cristo se derrama al suelo, porque el odre se rompe, porque rechazamos a Cristo, porque no queremos seguir la senda del Señor. Por eso, queridos hijos, hoy quiero pedirles que seamos odres nuevos, para que ese vino nuevo de Cristo, para que ese vino nuevo del Señor realmente produzca en nosotros un cambio de vida. Como decía la palabra de Dios, a vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo es Cristo, el odre nuevo eres tú. Cuando dejas esa antigua vida de pecado, cuando decides cambiar, cuando decides darle una oportunidad a Dios, comienzas a ser ese odre nuevo que va a recibir el vino nuevo, que es el mensaje de la salvación, que es el mensaje del Señor. Gracias a todas las personas. Si alguna persona pues desea colocarse en contacto conmigo para alguna Eucaristía, misas gregorianas, ahí está mi número de WhatsApp. Dios les pague, Dios les bendiga. Y gracias por darle un like, un dedito para arriba y por compartirlo. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Vamos a saludar a nuestra bella Madre, la Virgen María, a la cual le vamos a encomendar nuestra vida y le pedimos a ella que con su manto proteja nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz sábado. Dios les bendiga. Esperamos vernos mañana en la celebración de la Eucaristía. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración, a este compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús. Este evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, ¿no? Dice el evangelio, ¿no? El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Es decir, los discípulos habían pasado todo lo que era la pasión, todo lo que era la muerte del Señor, iban desconcertados, iban desorientados. Es más, dice la palabra de Dios, ¿no? Que mientras conversaban y discutían, ¿no? Comentaban todo lo que había sucedido, todo lo que le había pasado al Señor, y pudiera ser que estos discípulos se sintieran decepcionados porque el Señor les había dicho que Él iba a ser el que iba a resucitar y todo lo demás, y de repente los discípulos se sintieron decepcionados del Maestro, decepcionados del Señor. Estos discípulos habían escuchado, oigan, algo interesante, ¿no? Eran discípulos del Señor. ¿Esto qué indica? Que habían escuchado el mensaje del reino de Dios, habían escuchado el mensaje de Dios, pero, vuelvo y repito, estaban desorientados, estaban tristes, de repente estaban enojados, incluso dice la palabra de Dios, ¿no? Iban discutiendo, comentando, mientras conversaban y discutían los dos discípulos sobre aquello que había sucedido, iban de regreso ya a Emaús. Ya la historia de Jesús había acabado con su muerte, no habían visto que había pasado más nada. Algunas mujeres le habían dicho que el cuerpo del Señor se lo habían robado, pero estos discípulos, como tenían la fe ya debilitada, como tenían la fe ya por el suelo, pues decepcionados se volvieron a sus casas. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa a nosotros como los dos discípulos de Emaús? Cuando vemos que el Señor no aparece por nuestra vida, cuando vemos que el Señor, o cuando sentimos que el Señor no está para ayudarnos, no está para consolarnos, no está para darnos fuerza ni ánimos, nos sentimos decepcionados y preferimos regresarnos a nuestra casa, a nuestra antigua vida. ¿Cuántas veces como los discípulos de Emaús, no? Ellos iban de regreso a su antigua vida. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado para seguir al Señor, pero en un momento determinado se sintieron decepcionados. El Señor no había aparecido, lo habían crucificado, no había hecho nada para librarse de esa crucifixión y por tanto ya no estaba el Maestro. Dice la palabra de Dios, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús siempre se acerca a nuestra vida. Decía San Agustín, dice, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado primero a nosotros, como los discípulos de Emaús. Nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él primero no nos hubiera encontrado a cada uno de nosotros, dice San Agustín. Y aquí pasó exactamente, dice, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar al lado de estos discípulos, a escuchar sus quejas, a escuchar sus discusiones, a escuchar sus conversaciones. Y cuántas veces en esas discusiones y en esas conversaciones habrían incluso hasta hablado mal del Maestro, se habían expresado mal del Señor porque no había hecho nada para librarse de la resurrección. No, dice, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos.
pero los ojos de los dos discípulos estaban velados. Algo interesante, ¿no? Y no lo reconocieron. La falta de fe nos vela la vista, nos nubla el entendimiento y no reconocemos al Señor. La falta de fe. Eso lo hace la falta de fe. Cuando la fe nuestra viene al suelo, cuando la fe se acaba, cuando dejamos que la fe se muera en nuestra vida, no reconocemos al Señor que va caminando al lado de nosotros, porque Jesús se va al encuentro de ellos y comienza a caminar con estos discípulos, comienza a caminar con ellos. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos y les pregunta, ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen? ¿No? Dice la palabra de Dios, le preguntó de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza, qué les pasa, por qué están así, por qué han abandonado y se han venido de nuevo a su antigua vida, ¿no? Y comienzan los discípulos a decirle, sobre todo uno llamado Cleofás, ¿no? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y comienzan, ¿no?, a decirle todo lo que había pasado con ese Jesús, con ese tal Jesús. No, yo me imagino simplemente esa escena, ¿no? Imaginémonos esa escena, los dos discípulos y Jesús en medio de ellos o al lado de ellos, caminando con ellos, escuchando que ellos hablaban de un tal Jesús y no se daban cuenta que Jesús estaba ahí, que Jesús caminaba con ellos. Así pasa muchas veces en la vida. Nosotros nos quejamos de Dios y no nos damos cuenta las veces que Dios ha caminado al lado de nosotros. Es más, Dios nos ha tomado en su brazo para que descansemos en Él y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo, estamos tan acostumbrados a lo cotidiano que se nos olvida que cada cosa y que cada momento de nuestra vida es una gran bendición de Dios. Significa que Dios camina a mi lado, significa que Dios está conmigo, significa que Dios, a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, ese maestro, ese Señor se acerca a caminar conmigo para que yo le reconozca y pueda darme cuenta que la vida sin Él es absolutamente nada. Pero fíjense, los discípulos no se daban cuenta que era Jesús, que era el maestro, que era el Señor. Es más, le dicen a esta persona que va caminando con ellos, le dice, estamos desconcertados, estamos confusos, estamos perplejos, estamos inquietos porque algunas mujeres nos han dicho que se robaron al maestro y que vieron unos ángeles, pero la fe de los discípulos les llevaba a no creer, les costaba creer. Significa que la fe de estos discípulos había disminuido. ¿Cuántas veces en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias, encontramos personas que son de una fe grande y de repente esa fe disminuye? Eran grandes católicos, eran enamorados de la Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, de la adoración al Santísimo, y hacían obras de caridad. Y de repente, un momento a otro, se volvieron como ateos, se alejaron totalmente de Dios. Porque ¿qué les pasó? Como los discípulos de Maús, en un momento determinado de su vida, sintieron que Dios les había abandonado. No, Dios nunca nos abandona. Es ahí donde Dios pone a prueba nuestra fe para darse cuenta si realmente le seguimos a Él, si realmente estamos convencidos de lo que Él ha dicho. Estos discípulos, ¿saben qué le pasó a los discípulos de Maús? Que no estaban convencidos de aquella palabra cuando el Señor les dijo, y yo resucitaré al tercer día. Ellos no creyeron en eso. Ellos estaban confundidos. ¿Por qué? Porque simplemente la fe no les llevó a creer en esa palabra de Dios, en esa palabra del Señor. Estaban desconcertados, estaban inquietos, estaban perplejos, estaban confundidos, ¿no?, por lo que les habían dicho las mujeres. Es más, dicen, incluso algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro a ver. Sí, dice la palabra de Dios, fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron, y como no lo vieron, se sintieron más decepcionados todavía. Oiga, me hace pensar un poco en aquellos católicos que van mucho a misa, ¿no?
y dicen, oiga, me cuesta realmente creer que Jesús está en un pedazo de pan como este. Oiga, qué cosa tan difícil de creerlo. Estamos como los discípulos de Maús, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero no lo vieron a él. No le creyeron, no vieron al Señor y por tanto no creyeron en su resurrección. Estaban desconcertados. Es decir, a muchos discípulos católicos hoy en día se les olvida Lucas 1:37 que dice, para Dios nada es imposible. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. Y si Él quiso quedarse en un pedazo de pan y quería que nosotros le reconociéramos a Él en esta fracción del pan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué nuestra falta de fe? Nuestra falta de fe viene porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Y no tiene que ser así. Yo no estoy o Dios no está para que Él haga lo que yo quiero. Yo estoy para hacer lo que Dios me está pidiendo. Ese es el grave problema, que muchos católicos quieren que Dios haga lo que ellos quieran. No es así. Tú estás para hacer lo que Dios quiere, para obedecerle a Dios, para creer firmemente en el Señor. Oiga, ¿no? Y entonces viene lo interesante. Viene lo interesante, ¿no? Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. Ahí está la clave. La dureza del corazón. Qué insensatos, qué tercos, qué necios, qué duros de corazón son algunos para creer. Como ese par de discípulos, el Señor se los dijo en la cara. Qué tercos, qué necios, qué duros son ustedes para creer, ¿sí? Todo, para creer todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él les había anunciado. Pero es más, el Señor no les da a entender todavía que Él es Dios, que Él es Jesús. Y Él les dice todo lo que han dicho de Él a través de los profetas. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Así hay muchos católicos duros, tercos de corazón, necios de corazón, que les cuesta creer en la Eucaristía, que les cuesta creer en la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado. Y por eso hay tantas desórdenes en las liturgias, por eso hay tanta gente que en la misa no la respetan, no la valoran, no la aman, no la cuidan, porque son tercos, son necios y son duros de corazón para creer. Por eso yo como sacerdote siempre, y se los digo con la mano en el corazón, me toca regañar a la gente, los regaño, pero les digo, háganme el favor y la Eucaristía me la respetan. Al Señor Jesús en el momento de la consagración, lo mínimo que podemos hacer nosotros es colocarnos de rodilla, enseñarle a la gente cómo vivir la Eucaristía, tratar de ir educando a la gente, pero siempre vamos a encontrar los que son tercos, los que son duros de corazón, que aunque usted les diga, aunque usted camines con ellos como caminó el Señor con los discípulos, nunca van a creer. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Dios haga lo que ellos piensan y no es así. Vuelvo y repito, debemos hacer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere. Oiga, le dijo Jesús a los discípulos, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. La dureza del corazón para creer que Jesús se haya quedado en un pedazo de pan. Eso lo dudaban también estos discípulos. Esto lo dudaban estos discípulos. No creían en el Señor. No le creyeron a Él que Él era la resurrección. No le creyeron a Él que Él iba a ser capaz de resucitar. Les costaba dar el paso a creer en el Señor, ¿no? Qué insensatos son ustedes. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado, dice la palabra de Dios, por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que referían a él. Ciertamente, ¿no? Me imagino que el Señor explicándoles eso hizo referencia al libro del profeta Isaías, la cual nosotros también vamos a hacer referencia en este día, ¿no? Libro del profeta Isaías, capítulo 53.
capítulo 53, versículo, oiga lo que nos dice la palabra del Señor, del 1 en adelante, ¿no? ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, ¿sí? Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Aquí el Señor le fue presentando paso a paso, poco a poco, pasando por los profetas, por Moisés, por todo, hablándole de todos esos textos que se referían, dice la palabra de Dios, ¿no? Que se referían a él, dice. Oiga, Isaías 53, ¿no? Dice que fue llevado como cordero al matadero. Fue llevado como cordero al matadero. Me imagino que estos discípulos, al escuchar la sabiduría que tenía esta persona desconocida que comenzó a caminar con ellos y a hablarles y a decirles que eran duros y tercos de corazón, los discípulos le dicen, no, quédate con nosotros. Oiga, él hizo, Jesús, como si fuera a pasar de largos, y los discípulos dijeron, hey, ven, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Los discípulos sentían miedo, ¿no? de la noche. Sentían miedo de andar por ahí a altas horas de la noche, y por eso sintieron compasión de esta persona que caminó con ellos, que caminaba con ellos, que les explicó la escritura y le dijo, quédate con nosotros, pero todavía no lo habían reconocido. Jesús les había hablado, Jesús les había dicho, les habló, les hizo un paseo por todo, por Moisés, por todos los profetas, en todos los textos referentes a él, pero todavía no le reconocían, ¿no? Y entró, dice la palabra de Dios, entró para quedarse con ellos. Cuando ustedes y yo sintamos que viene la noche oscura, cuando ustedes y yo sintamos que vienen las tinieblas, que vienen los momentos difíciles, los momentos de oscuridad, los momentos de tristeza, de angustias, debemos decirle al Señor, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor en esos momentos difíciles, quédate conmigo? ¿Cuántas veces más bien lo que has hecho es rechazar al Señor? ¿Cuántas veces lo que has hecho es alejarte de Dios? ¿Cuántas veces lo que has hecho es dar un paso hacia atrás y darle la espalda al Señor? En vez de decirle, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor, ven a mi lado, ayúdame, Señor, acompáñame, sé la luz de mi vida. Hemos rechazado al Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Dios vivo, al Dios todopoderoso que ha caminado con nosotros, escuchando nuestras injurias, escuchando nuestras palabrerías, escuchando nuestras rabias contra ese Dios que no pudo hacer nada? Dios sigue caminando con nosotros, esperando que le reconozcamos realmente, pero todavía estamos cegados, todavía estamos con un velo que no nos permite ver la presencia del Señor en nuestra vida. Y oiga cómo el Señor les va a demostrar a ellos que sí está con nosotros, que sí está presente. Y es por eso que en cada Eucaristía la celebración no es simbólica, como lo quieren hacer a ver en el protestantismo, como lo quieren hacer ver las demás religiones, las demás personas, que esto es un mero simbolismo, que es una mera representación. Oiga, vamos a ver a través de los discípulos de Emaús cómo el Señor nos hace ver a nosotros que no es un simbolismo, que no es una representación, que es real, que Él se ha quedado con nosotros a través de la fracción del pan. Oiga, dice la palabra de Dios, cuando estaban a la mesa,
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Qué texto les hace recordar a ustedes este gesto de Jesús? ¿Qué texto bíblico? Así como Jesús le dio un paseo a los discípulos por Moisés y todos los profetas, vamos nosotros ahora a pasear por la palabra de Cristo, recordando estas palabras en otro momento anterior, en otro momento primero a este, que el Señor había hecho este gesto, había dicho esto, tomó pan. Fácil, Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Oiga, dice así, ¿no? Después tomó pan. ¿Y aquí qué dice? Dice en Lucas 24, cuando estaba a la mesa, tomó un pan. ¿Y qué dice en Lucas 22, 19? Después tomó pan y dando gracias lo partió. Y aquí dice, cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y luego dice aquí, después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Basta con que el Señor se lo haya dado, entonces se les abrieron los ojos. Oiga, a los discípulos al escuchar esas palabras, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Reconocieron a Jesús en la presencia real de esa Eucaristía, de ese pan. ¿Por qué lo reconocieron ahí? Dice, pero él se les desapareció. Sí, pero lo reconocieron ahí, en esa Eucaristía, en esa fracción del pan, en ese hecho de tomar pan, de dar gracia, de partirlo y de dárselo. Ellos lo reconocieron. Porque cuando Jesús instituye esa Eucaristía, ellos lo creyeron con fe firme. Lo que pasa es que muchas veces sentimos la decepción o pensamos que Dios nos ha decepcionado cuando no es Dios, cuando somos nosotros los que hemos decepcionado a Dios por nuestra falta de fe, por nuestras inseguridades, por nuestro poco compromiso cristiano, por nuestra falta de coherencia en nuestra vida con la vida cristiana. Somos nosotros los que decepcionamos al Señor cuando no seguimos el camino que el Señor nos ha mostrado, cuando queremos seguir nuestros propios caminos y cuando queremos que Dios haga lo que yo quiero y yo no hacer lo que Dios me está pidiendo. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Oiga, cuando Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los Moisés y por los profetas en torno a ese tal Jesús. Y ese corazón de los discípulos ardía, saltaba de gozo, de alegría, porque ellos como que querían reconocerlo, pero no daban ese paso. Oiga, aquí me hace pensar un poco Romanos, ¿no? Vamos un momentico a la carta a los Romanos, capítulo 10 de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, ¿no? La fe nace de oír la proclamación y lo que se proclama es la palabra de Dios. Con razón nuestro corazón ardía mientras Jesús les explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos ardía. Igual debe arder nuestro corazón cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la Sagrada Escritura. ¿Usted cómo se siente? No, pero como yo se lo digo a muchos, hay gente que va a la Eucaristía y se sienten aburridos. Hay gente que va a la Eucaristía y duermen y roncan como un tractor viejo. Hay gente que va a la Eucaristía con el diablo adentro porque no va a vivir la misa. Lo que va es a hablar, lo que va es a molestar, lo que va es a hacer que el otro pierda la Eucaristía, lo que va es a criticar.
¿Cómo va a arder ese corazón de alegría? ¿Cómo va a saltar ese corazón de alegría si no escucha la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser un hombre de fe, una mujer de fe convencida si vas a la Eucaristía y no estás atento a la escucha constante de esa palabra de Cristo? ¿Cómo va a arder? Y ahí también cometemos pecado muchos sacerdotes que no nos dedicamos realmente a nuestra tarea de evangelizadores, de predicadores, de proclamadores de la palabra de Dios, de hacer y buscar la mil y una forma de cómo el cristiano se enamore cada día de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, oiga, dice la palabra de Dios, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos, ¿qué hacía? Ardía de gozo, saltaba de gozo, de alegría, porque le habían reconocido al Señor en el partir el pan. Allí le reconocieron. Es más, en la Eucaristía de mañana vamos a escuchar el texto donde Jesús se le aparece a los discípulos y vuelve a comer con ellos, y allí vuelven ellos a reconocer a Jesús. Oiga, si ustedes y yo, queridos católicos, no reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, debemos revisar nuestra fe. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana doctrina. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana predicación de la Escritura. Si ustedes y yo como católicos no reconocemos la presencia real de Jesucristo en cada Eucaristía que se ha hecho presente por amor a nosotros, déjenme decirle con todo el respeto que su fe es una fe muy pobre, que su fe es una fe muy paupérrima. Si usted no ama la Eucaristía, si usted no anhela participar de la Eucaristía, si usted es de los que dicen otra vez a misa, déjeme decirle que jamás vas a darte cuenta cómo el Señor camina contigo. Porque ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga. Y esa forma de quedarse el Señor es a través de la Eucaristía. Y nos los ha enseñado una vez más y nos los ha demostrado una vez más a través de los discípulos de Emaús, que no le reconocieron a Jesús, sino en la mera fracción del pan. Su corazón ardía cuando escuchaban la palabra de Dios, pero lo más central de todo buen discípulo de Emaús tiene que ser la Eucaristía, tiene que ser la presencia real del Señor. Tienen que amar a Jesucristo en la Eucaristía y luego eso se transforma en salir a evangelizar, como lo hicieron los discípulos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Se levantaron inmediatamente y regresaron de noche. Oiga, recuerden, venían hacia Emaús, se hizo tarde, se estaba anocheciendo y le dijeron al caminante que era Jesús y no lo habían reconocido, quédate porque ya es tarde, quédate porque está anocheciendo. Ellos sentían que había peligro de noche, pero cuando se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesús, que lo reconocieron en la fracción del pan, dice la palabra de Dios, se levantaron inmediatamente de noche y regresaron a Jerusalén. No les importó enfrentarse a los problemas de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. No, porque llevaban consigo a Jesucristo el Señor. Lo llevaban ¿dónde? En el corazón, en su vida. Su fe había vuelto a vivir. Todo buen discípulo no tiene que ser un discípulo de sensacionalismo, de un momento, no, Señor. Todo buen discípulo de Emaús tiene que aprender a amar la Eucaristía y tiene que ser un buen evangelizador. Tiene que ser un buen evangelista. Le hablo hoy en día a esos discípulos de Emaús, a esos que hacen los retiros de Emaús. El servicio de ustedes tiene que ser en el servicio de la evangelización, en ayudar y pertenecer a cada grupo de apostolado. No es simplemente una cuestión de sensacionalismo como lo quieren hacer ver, no, Señor. Es que ojalá ese encuentro con Jesús Eucaristía les lleve a ustedes a enfrentar esas tinieblas que se van a encontrar en el mundo, sirviendo al Señor a través de cada grupo, de cada ministerio que hay en la parroquia, sirviendo de una mejor manera, ayudando al Señor a la evangelización, dice la palabra, ¿no? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino. Es una conversión de vida.
Ser discípulo de Maús es una conversión de vida. Pero no es una conversión de vida de sensacionalismo, no es una conversión de vida de apariencias. No, tiene que ser una conversión de vida que les lleve a dar la vida realmente por Jesús, que les debe llevar a dar la vida realmente por el Maestro, por el Señor, enamorados de la Eucaristía, enamorados de Jesús, enamorados de la escucha de la palabra de Dios. Y luego, como le habían reconocido al partir el pan. Esto es con fe. Cada discípulo de Maús debe ser un hombre y una mujer convencida de su fe, que tiene que tener claro que su fe tiene que estar al servicio de la iglesia que el Señor fundó, de la iglesia que el Señor edificó, que como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. Ese es un buen discípulo de Maús. Ese es un buen discípulo que, como dice el Salmo 109, versículo 115, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, Señor. Jesús les explicó, ardía en ellos el corazón y se les prendió la lámpara de la fe. Discípulo de Maús, escucha la palabra de Dios, reconoce a Jesús en la Eucaristía, que tu corazón arda de amor y de alegría y se encienda la lámpara de la fe para servir al Señor a través de la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Dice el Salmo 119, 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Esa luz era la que iluminó el camino de los discípulos de Maús para que regresaran a Jerusalén combatiendo las tinieblas. Esa luz tiene que iluminar nuestra vida para regresar a esa Jerusalén del cielo, venciendo las tinieblas del demonio, venciendo las adversidades, venciendo las dificultades. Queridos hijos, pidamos a Dios Todopoderoso que cada día nosotros podamos ser como los discípulos de Maús, que reconozcamos al Señor en la fracción del pan, que nuestra vida, nuestro corazón salte de gozo, salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor, que nos sintamos enamorados de la palabra de Dios, que sintamos realmente que Jesús, Eucaristía, está con nosotros. En el sábado santo celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y un niño se me acercó y me dijo, Padre, sentí que la misa era cortica y duramos 4 horas, me dijo, y sentí que era cortica. ¿Y cómo vivió la misa? Le pregunté, dijo, con alegría, feliz, contento, en amor, no quería que nunca acabara. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos decepcionados o aburridos o cansados de una Eucaristía? ¿Cuántas veces? Recuerdo, con esto termino, una anécdota que me sucedió hace muchos años en Europa y que me causó en ese momento mucha tristeza. Se las he contado a ustedes 1000 veces, pero no importa, se las vuelvo a contar porque hay gente que cada día llega nuevamente al canal a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué por primera vez a Europa, fui a celebrar una Eucaristía y un señor en la puerta del templo donde iba a celebrar me dijo, don Eduardo, porque mi segundo nombre es Eduardo, Eudis Eduardo, me dijo, don Eduardo, bienvenido. Y aquí en esta iglesia la misa dura 28 minutos. Yo le dije, ok, muy bien, señor. ¿Usted tiene reloj de casualidad? Me dijo, sí, tengo un reloj, me lo mostró. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Con todo el respeto que usted se merece, porque es una persona mayor que yo y le debo respeto, pero déjeme decirle algo. Esté pendiente cuando comience la misa y a lo que llegue el número minuto 28, se puede largar, ¿sí? Se puede ir de la iglesia, pero usted a mí no me va a decir cuánto tiempo tengo que durar yo en la celebración de la Eucaristía. Usted no me va a limitar a mí el tiempo que yo tengo que predicar la palabra del Señor, porque si usted vino con el tiempo medido, se puede ir por donde vino, ¿sí? Se puede ir por donde vino, porque así hay mucha gente
quiere ponerle el tiempo a Dios, quiere ponerle el tiempo al Señor. No, no, que sintamos la alegría de que arda nuestro corazón por escuchar la palabra de Dios y que no nos cansemos cada día de escuchar constantemente la Eucaristía, la palabra del Señor. Y recuerden lo que decía San Agustín: nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado a nosotros primero. Jesús, como los discípulos de Maús, se acerca a nuestro lado y comienza a caminar con nosotros. Que podamos descubrir la presencia del Señor, que podamos sentir la presencia del Señor a nuestro lado, que podamos sentir que camina con nosotros y que dejemos que Él nos diga que somos duros de corazón, que somos tercos, que somos insensatos, que nos cuesta creer, y dejemos que su palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y haga que Él salte de gozo, que ese corazón salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor. Y recuerden, reconocer a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.